continuación, vamos a tener la plática del día de hoy, que es probióticos en el manejo de la diarrea aguda. Esta sesión nos la va a impartir la doctora Maricruz García Dávila, que es gastropediatra. Ella es encargada de la consulta de gastroenterología del Hospital Regional de Alta Especialidad, gastropediatra del Materno Infantil de Monterrey, director médico de Königsberg Pediatricians Health and Fitness. Ella hizo la especialidad de gastroenterología y nutrición pediátrica en el Hospital Infantil Dr. Federico Gómez. Otros estudios que ha tenido la doctora ha sido también en el Hospital Infantil de México Federico Gómez con posgrado en endoscopía diagnóstica y terapéutica. Y tiene muchos más cosas que podemos decir, pero pues para abreviar el tiempo, demos la bienvenida a la doctora Maricruz para que nos exponga su ponencia. Hola, buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación y gracias a ustedes por asistir el día de hoy. Y bueno, yo les vengo a platicar un poquito de lo nuevo que tenemos al alcance en relación al tratamiento de diarrea aguda. Como sabemos, actualmente es una enfermedad muy frecuente, sobre todo en pacientes menores de 4 años y la primera causa de mortalidad en este grupo de edad. Nosotros en este país que habitamos, la verdad es una entidad bastante frecuente y desgraciadamente actualmente todavía podemos llegar a tener muertes por diarreas agudas, sobre todo en pacientes de un nivel socioeconómico bajo que a veces tiene poco acceso a los servicios de salud. Sin embargo, hay continentes como Europa que ellos tienen pacientes que solamente tienen un episodio aproximadamente al año de diarrea aguda y actualmente continuamos con la misma incidencia en relación a la etiología. Continúan siendo los virus la causa más frecuente de diarreas agudas. Si hablamos de causas parasitarias, pues el número 1, aunque a veces es un poco difícil su diagnóstico, está siendo el Cryptosporidium. Como segundo lugar tenemos la Yardia lamblia y actualmente sí es muy frecuente encontrar este parásito porque es muy común el proceso cómo se lleva a cabo de transmisión, sobre todo en niños que acuden a las guarderías y que gran número de los pacientes que nosotros vemos en la consulta pues son niños que pasan mucha parte del día en las guarderías y su transmisión pues es de persona a persona, por alimentos contaminados, etcétera. Si hablamos de etiologías virales, pues la causa número 1 sigue siendo el rotavirus. Inclusive todavía en la actualidad sabemos que a pesar de la vacuna lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia y lo que estamos tratando de evitar son las complicaciones con los tratamientos actuales. Sabemos que como número 1 el tratamiento de una diarrea aguda sigue siendo la hidratación. Y obviamente continuamos con la administración de suero oral, pero ¿qué más tenemos al alcance tomando en cuenta que la causa número 1 son los procesos virales y que lo ideal de nosotros como pediatras es recuperar la salud de nuestro paciente lo más pronto posible, disminuir el número de días de la frecuencia de la diarrea y de esta forma restablecerlo y que permaneciera en su casa y que tuviera menos días de ausencia los niños en edad escolar. Y bueno, ¿qué es lo que está ahorita en boga y que lo que nosotros hablamos mucho en el día a día, sobre todo los gastropediatras que a veces nos bombardean mucho con el uso de los probióticos? Bueno, sabemos que la microbiota va a ser el conjunto de microorganismos asociados a nuestro cuerpo y del tracto digestivo el que sabemos que tiene más este tipo de microorganismos es principalmente el colon. El colon es el que va a tener toda la flora intestinal. Sabemos que también pudiéramos tener en alguna menor cantidad a nivel de yeyuno e ilion, pero el órgano que tiene mayor cantidad de estos microorganismos va a ser el colon. ¿Qué propiedades queremos nosotros buscar en un probiótico y lo que sabemos actualmente? Se han encontrado que tiene propiedades antialérgicas y propiedades en prevención y tratamiento de la diarrea. Los probióticos existen desde hace mucho tiempo, pero en la actualidad tenemos mayor acceso nosotros aquí en México comparado con otros países que ya llevan más de 20 años, inclusive muchísimo más tiempo utilizándolos y la experiencia la verdad ha sido bastante buena.
Pero ¿qué es un probiótico y qué es lo que yo busco con ellos? Bueno, este microorganismo lo que va a estimular va a ser las funciones protectoras del tracto gastrointestinal, como cuáles van a producir sustancias antimicrobianas y van a competir también por los nutrientes y van a tener un efecto de inmunomodulación, aumentando la liberación de inmunoglobulina IgA. Conocemos muchísimos probióticos. Actualmente uno de los que está siendo más estudiado es el Lactobacillus rhamnosus GG. ¿En qué momento se aisló? Pues se aisló en 1983 y el por qué es GG es por sus descubridores, Gorbach y Golbin. De ellos se derivan estas iniciales. Dentro de todos los estudios se refiere que hay más de 800 estudios y quiere decir que está muy bien sustentado en qué momento debemos utilizar el Lactobacillus rhamnosus. ¿Qué diferencia tiene con el resto de los probióticos? Pues una es su adherencia a nivel de la mucosa intestinal por los pilis, que estos son los que se van a adherir a ese nivel ahí de la mucosa y es los que van a desencadenar toda la respuesta que que queremos tener, como la inmunomodulación, el efecto antimicrobiano. Su mecanismo de acción, ¿cuáles van a ser? Uno, pues va a ser la producción de las bacteriocinas. Dos, va a ser la inhibición de la adherencia a los patógenos por competencia y la estimulación de respuesta inmunitaria. Y como les mencionaba, es la producción de inmunoglobulina IgA. Y como tercero tenemos la restauración de la barrera intestinal alterada, que esta es la que nos vamos a enfocar hablando sobre el tratamiento de una diarrea aguda. Sabemos que el paciente con una diarrea aguda, su intestino es como más permeable, lo referiríamos como un poquito poroso, que permite en algún momento el paso de patógenos, inclusive también el paso de que algunos alimentos en ese momento los llegue a reconocer el intestino como extraños y que inclusive puede desencadenar una respuesta alérgica. También sabemos que las cepas de los probióticos en el mercado son muchos. ¿Y qué es lo que yo quiero en mi paciente? Para empezar, que el paciente pueda ingerir sin mayor problema el medicamento, que el efecto sea rápido, porque eso es lo que buscan obviamente nosotros y las mamás para restablecer la salud a nuestro paciente. Y dentro del grupo de probióticos, cada uno tiene un efecto que actúa diferente, su mecanismo de acción es diferente. Ya hay por ahí algunos niveles de evidencia que no son de forma tan frecuente, que lo podamos encontrar. Tienen pocos estudios o a veces no han pasado por todos los organismos internacionales, algunos no los aceptan, algunos ven que tienen poco efecto. Si hablamos del Lactobacillus rhamnosus, pues su mecanismo de acción que está muy bien estudiado es la restauración de la barrera intestinal alterada y la acción contra los patógenos. Comparado con Bacillus clausii o Saccharomyces boulardii, entre estos dos, Bacillus clausii no está descrito con exactitud todo su mecanismo de acción, hablando de diarreas agudas, y restablece el Saccharomyces boulardii, va a restablecer el equilibrio intestinal. Entonces, la idea es que busquemos el probiótico, que su efecto sea más rápido. Si hablamos de nivel de evidencia, comparando estos tres, Lactobacillus rhamnosus es el que tiene mayor sustento, es el que tiene más estudios. Bacillus clausii sí hay estudios, hay alrededor de 20 estudios aproximadamente que somos los que tenemos a la mano. Sin embargo, todavía en las diferentes revisiones, hay revisiones de Cochrane, hay revisiones de la Asociación Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, sí lo llegan a recomendar, pero ellos al comparar ven que su efecto es un poco más tardío. Los días de resolución de la diarrea son más tardados, alrededor de 3 a 4 días comparado con Lactobacillus rhamnosus. Y bueno, sabemos que dentro de todas las acciones terapéuticas también que pudiéramos comparar entre estos tres, Lactobacillus rhamnosus GG se ha visto que también es un coadyuvante en el tratamiento de dermatitis atópica y también síndrome de colon irritable, que esto es algo que ya estaba estudiado previamente, sobre todo en adultos. Nosotros también en pediatría vemos síndrome de intestino irritable, pero tal vez con menos frecuencia que en los adultos. Y bueno, la efectividad del tratamiento, comparando estos tres, pues obviamente el Lactobacillus rhamnosus es altamente efectivo, es más rápido el tiempo en que vamos a buscar el efecto. Bacillus clausii se refiere que la efectividad no está tan comprobada, eso es lo que nos refiere la Asociación Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, y también asimismo con Saccharomyces boulardii. Y pues la seguridad, comparando la seguridad de los tres, la seguridad en niños y en adultos es muy superior con Lactobacillus rhamnosus GG.
Y bueno, de todos los estudios que existen les voy a presentar algunos y sobre todo hablando de la eficacia del Lactobacillus GG en una diarrea aguda. Por ejemplo, este estudio que se realizó en el 2009 se compararon 559 niños y las edades promedio pues fue alrededor de 1.6 meses y bueno, lo importante del estudio es que es aleatorio, controlado, que fue ciego y que lo que se comparó fue Lactobacillus GG más suero. Inclusive hubo por ahí alguno que se hizo solamente con suero y el tiempo de administración fue 7 días. ¿Y qué fue lo que pudimos ver en cada uno de los estudios? Pues definitivamente la reducción de la diarrea. Se comparó y Lactobacillus rhamnosus lo que se observó fue que redujo la diarrea alrededor de en promedio de 2.2 días, que representa en este estudio la disminución del 30%, contra el estadía en hospital que ellos calcularon alrededor de 3 días. Y que la idea es tratar de que el paciente no lo lleguemos a hospitalizar. Ya cuando decidimos nosotros hospitalizar un paciente, obviamente es porque lo tenemos ya, está deshidratado, está llegando la deshidratación y es algo que ya no lo podemos mantener de esta forma en casa. También tenemos un estudio que fue de los primeros que aparecieron en niños en 1997 y que comparó también la eficacia de las bacterias orales que reducían la duración de los síntomas y de la excreción viral en niños. Aquí lo interesante de estos es ver que lo que compararon al final fue que en cuantos de los pacientes en que se les había administrado el medicamento, el probiótico, ya no se aparecía en materia fecal el germen, en este caso hablando de rotavirus. Se comparó también la administración del probiótico con o sin vida, con vida suero-oral y la duración de la diarrea fue en promedio alrededor de 3 días, 50% mejor que en los controles, y que redujo significativamente la excreción de rotavirus y que esto pues al final es importante para que no se siga propiciando el proceso infeccioso si conviven sobre todo en guarderías, escuelas, etcétera. Y bueno, tenemos otro estudio también que son alrededor de 39 niños también que fue ahí comparado y también se comparó aquí el número de veces que se administró el Lactobacillus rhamnosus y definitivamente la duración de la diarrea igual fue más corta con la administración de 2 veces al día y también fue 42% mejor que los controles. Si hablamos de artículos un poco más recientes, por ejemplo este de Nixon en el 2012, que también el estudio fue doble ciego, controlado con placebo y fueron niños más pequeños, alrededor de niños de 6 meses a 6 años, también comparó igual Lactobacillus rhamnosus con la dosis que es la indicada de 10 a 10 unidades formadoras de colonia por día, 2 veces al día contra el placebo que fue inulina durante 5 días y lo que se observó también fue que los días que los que se disminuyó la diarrea también fue alrededor de 2 en promedio y que los episodios de fiebre también disminuyeron más rápido y al final del tratamiento se observó que era menor el número de días en que las evacuaciones llegaban a ser normales, que ya llegaban a ser evacuaciones formadas. Si hablamos de las recomendaciones, pues ¿quién es el que determina? Independientemente de los estudios que alguien pueda realizar, siempre se van a someter a consenso. Y lo que nosotros tenemos como soporte para decir que este probiótico, hablando comparado con el resto de los Lactobacillus rhamnosus, son las guías, por ejemplo, de la Asociación Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, pues lo que ha recomendado definitivamente es al Lactobacillus rhamnosus. ¿Por qué? Por la disminución de la duración de la diarrea y la hospitalización por esta causa. También tenemos la Asociación Mundial de Gastroenterología. También lo que ellos han visto es que este probiótico es efectivo para el tratamiento de una diarrea aguda, tanto en adultos como niños, y en la prevención de dermatitis atópica y diarreas nosocomiales. Y otro, el que también refiere la Organización Mundial de Gastroenterología, es que es útil en las diarreas asociadas a antibióticos. También se reduce el número de días con evacuaciones líquidas. Y también, pues, obviamente la Academia Americana de Pediatría ha hecho su posición sobre el uso del probiótico y que definitivamente consideran ellos que es el probiótico más efectivo hasta la fecha, Lactobacillus rhamnosus, para disminuir los eventos de diarrea.
Si hablamos a nivel de las recomendaciones, ¿por qué dice la Asociación Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica que sí es efectivo? Bueno, cuando ellos lo someten a consenso, lo que ellos refieren es que tiene una recomendación fuerte y la comprobación de la calidad es moderada. Comparado con Saccharomyces boulardii, lo que ellos dicen es que la recomendación es fuerte, pero la comprobación de la calidad, ellos lo refieren como leve. Entonces, comparando los dos, tenemos suficientes en este caso lo que ellos llaman el statement para el soporte para decir que sí podemos administrar a nuestros niños este tipo de probiótico. Y que definitivamente las dosis que se han estudiado en todos los estudios que nosotros podemos buscar es de 10 a las 10 unidades formadoras de colonia 2 veces al día. Con esta cantidad de medicamento definitivamente va a disminuir los eventos de diarrea, comparado con Saccharomyces boulardii, que bueno, a veces tal vez en ocasiones es más complicada la administración por el número de días o la frecuencia. Y bueno, uno de los que ha estudiado mucho el Lactobacillus rhamnosus es el doctor Bernie Canani. El doctor Bernie Canani, así como ha estudiado diarreas agudas con Lactobacillus rhamnosus GG, también tiene muchos estudios por ahí del uso de Lactobacillus rhamnosus GG para alergia alimentaria, hablando de alergia a la proteína, a la leche de vaca. Entonces, es una persona que sí está muy empapada del tema, le gusta mucho este probiótico para estudiarlo y lo ha comparado. Por ejemplo, tenemos este estudio que él lo que hizo fue comparar en grupos y fue alrededor de 5 diferentes microorganismos. Algunos fueron varios los que se administraron. Se comparó Lactobacillus rhamnosus, Saccharomyces boulardii, Bacillus clausii, y en el número 5 fueron varios probióticos que se compararon, que se administraban todos juntos, y en el número 6 Enterococcus faecium. Y al final lo que encontró el doctor Canani fue que la duración total de la diarrea fue más baja en aquellos pacientes que recibieron Lactobacillus GG en comparación inclusive a aquellos en que se habían mezclado varios tipos de microorganismos. Y las preparaciones, tanto Lactobacillus GG como en este caso hablando de Bacillus clausii, redujeron la duración y la gravedad de la diarrea comparados con los otros que no tuvieron un efecto significativo. En el 2008, el doctor Guarino también hizo una revisión sistemática y también él volvió a comparar el número de días, empezó a hacer la revisión y ¿qué fue lo que encontró? Encontró que las cepas probióticas con eficacia comprobada y en las dosis que he mencionado para el tratamiento de la diarrea en niños europeos, como adjunto a la terapia de hidratación, realmente se disminuyeron. Y él también aquí confirmó la evidencia que se considera una evidencia 1A, que es la que les mencionaba, que es altamente recomendada, y en cambio con Saccharomyces boulardii ellos lo ponen como un nivel 2B, que la recomendación pues definitivamente sí la recomiendan, sin embargo su calidad la consideran como muy baja. Si hablamos de seguridad, porque en algún momento los probióticos nos hicieron mucho ruido, si eran o no seguros, sobre todo si no eran seguros para los lactantes menores o inclusive pacientes que habían nacido pretérmino y que en algún momento fueron un poquito ahí crucificados al uso de los probióticos, pues obviamente cuando no teníamos al alcance la literatura como la tenemos actualmente y los estudios suficientes que sustentaran que sí eran seguros, y definitivamente hay más de 200 estudios que han sustentado la seguridad del Lactobacillus rhamnosus GG. En la mayoría de los estudios no presentaron ningún evento adverso, que eso es, bueno, aquí lo que yo solamente haría hincapié, que en los diversos estudios no han, obviamente no se han hecho en algún paciente con inmunosupresión o por ahí alguna vez se cuestionaba en pacientes que tuvieran algún catéter de larga permanencia y que aparte estuviera pasando por inmunosupresión. No contamos con este tipo de estudios. Regularmente los estudios siempre son hechos en pacientes que son previamente sanos o en pacientes que inclusive fueron pretérmino, pero que en ese momento estaban sanos y estaban teniendo un evento de diarrea aguda. Y bueno, continuando hablando de la seguridad, pues definitivamente ellos siguen diciendo que es seguro para este tipo de padecimiento, inclusive también a la diarrea asociada con antibióticos. Tenemos también estudios, continuando hablando de la seguridad, es que sí va a ser seguro en adultos, se ha comprobado su seguridad, que es muy importante en embarazadas. Inclusive por ahí hay algunos estudios que si hablamos de prevención, pudieran administrarse durante el último trimestre de embarazo y todavía hay algunos que pues
hacen ahí referencia en de que no en todas las mujeres va a tener el mismo efecto. Hay algunos pacientes embarazadas que sí le va a servir para prevención y para prevención de su bebé, y definitivamente lo podemos administrar en lactantes menores. Y sí hay estudios en la actualidad de pacientes que los consideramos como vulnerables. ¿A qué paciente llamamos vulnerable? Aquel bebé que fue pretérmino o que cursó con un episodio de enterocolitis. Límite de edad, pues hasta ahorita los estudios no nos han mencionado algún límite de edad. Lo podemos administrar desde bebés hasta adultos de cualquier edad sin encontrar hasta ahorita algún efecto adverso. Todo esto, este recuadro es todas ahora sí que las personas que se han dedicado a estudiar Lactobacillus rhamnosus y fueron estudiando ahí la cantidad de unidades formadoras de colonias que se pudieran administrar. Y se consideró que la misma dosis es efectiva para adultos y niños, y que en la actualidad sabemos que la dosis que está siendo más efectiva y con la que vamos a obtener el acortamiento de los días de evacuaciones líquidas está siendo 10 a la 10 de unidades formadoras de colonia administrada 2 veces al día. Si comparamos los dos probióticos con los que nosotros contamos a la actualidad y que en ocasiones son los que probablemente usamos con mayor frecuencia, hablamos de Bacillus clausi contra Lactobacillus rhamnosus GG, pues definitivamente tenemos la evidencia de que Lactobacillus rhamnosus es efectivo para diarrea aguda. Tenemos buena evidencia que pudiera ser utilizado para dermatitis atópica, y de estos hay más de 17 estudios, que Lactobacillus rhamnosus GG es recomendado por la Academia Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, y que muchos de los estudios han demostrado que la adhesión de Lactobacillus rhamnosus a la mucosa por medio de los pilis es lo que va a hacer que mejore nuestro paciente, que mejore la absorción, que disminuya la frecuencia de las evacuaciones, que actúe en competencia con los patógenos, y que obviamente la colonización del colon está demostrado con Lactobacillus rhamnosus en las heces que se han recolectado después de su administración, y que al final ese es el objetivo, que nosotros demostremos que el Lactobacillus rhamnosus sí está siendo efectivo y que se está colonizando el colon con este. Y bueno, también comparando todos estos, pues definitivamente Lactobacillus rhamnosus contra Saccharomyces boulardii definitivamente tiene muchísima superioridad, sobre todo hablando de la seguridad y la disminución de los eventos de diarrea. Pero ¿en qué otras cosas podemos utilizarlo o lo pudiéramos comparar? También hay estudios que refieren que si utilizamos Lactobacillus rhamnosus GG en tratamiento para Helicobacter pylori. Como ustedes saben, pues utilizamos regularmente 2 antibióticos, y lo que dice es que sí puede disminuir más la efectividad del tratamiento de erradicación, inclusive disminuye los efectos colaterales que tenemos por la administración de los antibióticos durante la terapia de erradicación. Y bueno, hablando de la dermatitis atópica, comparando los dos probióticos, Lactobacillus rhamnosus contra la Saccharomyces boulardii, el Lactobacillus GG disminuyó en 70% la reducción de dermatitis atópica, y en adultos se refiere que puede llegar a disminuir hasta en 87% los episodios de diarrea. ¿Qué les puedo concluir yo? Pues definitivamente es que de la gran gama que contamos con probióticos, cada vez tenemos más probióticos a la mano, y la idea es que para lo que nosotros estamos buscando, en este caso de diarrea, ¿qué es lo que yo quiero? Una, sobre todo que el medicamento sea de fácil administración. 2, que el paciente cumpla el tratamiento. A veces damos tratamientos que son prolongados y el paciente ya no va a tener apego al tratamiento, entonces al final no cumplió el objetivo que yo estaba buscando, y podemos tener incluso a veces hasta recaídas. Y la tercera, que sea en el menor tiempo posible. Siempre cuando damos tratamientos a corto tiempo el paciente va a tener apego, y que al final lo que quiero es restablecer la salud del paciente lo más pronto que se pueda. Y aquí, hablando de pacientes pediátricos, definitivamente disminuir los episodios de diarrea, y la verdad disminuirlo a 2 días, la verdad es muy rápido, son muy poquitos días. A lo mejor tenemos por ahí algún otro probiótico, como demuestran los estudios, que a veces son 3, 4 días, incluso hay otros que se tardan un poco más. Y definitivamente yo sí los recomiendo. Ya hemos tenido experiencia con Lactobacillus rhamnosus para diarreas agudas, para alergia alimentaria, alergia a la proteína, a la leche de vaca, y la verdad el probiótico es muy efectivo. ¿Tenemos todo el sustento para utilizarlo? Sí.
Es recomendado definitivamente por los organismos internacionales, Academia Americana de Pediatría, Asociación Norteamericana de Gastro, la Asociación Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, y sabemos que los mecanismos de acción están claramente establecidos. Sabemos que tiene gran efecto a nivel de la inmunomodulación, sabemos que tiene efecto a nivel de la mucosa intestinal, a nivel de la adherencia, que disminuye la permeabilidad, que mejora la absorción de los nutrientes. Entonces, es una buena opción de tratamiento. ¿Qué es la dosis que yo quiero administrar? En todos los estudios, solamente los primeros que se hicieron, que son por ahí del 92, 93, la cantidad de unidades formadoras de colonias fue menor. Sin embargo, a pesar de que fue menor, como quiera fue efectivo, pero fue un poco más prolongado los días que se tardó en lograr su efecto. En lugar de ser de 2, se tardó en 3.3 días y por ahí 4. Pero los nuevos artículos lo que nos dicen es que la dosis ideal va a ser de 10 a las 10 unidades formadoras de colonia por día, que esto equivale en cantidad a administrar 2 sobres al día. Y que definitivamente pues es una opción que puede llegar a ser superior, en este caso hablando de diarreas agudas, dermatitis atópica y tratamientos para erradicación del Helicobacter comparado con Bacillus clausis, Saccharomyces boulardii. Entonces, eso es uno de los medicamentos que puedo utilizar si tenemos experiencia, y la verdad alguna ocasión sí me tocó platicar con el doctor Canani en el Congreso de la Asociación Europea de Gastro, y en aquel momento sí se nos hacía mucho ruido si realmente el probiótico iba a ser estable, iba a tener todas sus propiedades por el tipo de ciudad en que nosotros vivimos, que es un lugar que en verano es muy caliente y que parecía que el probiótico pudiera perder efectividad. Y obviamente es algo que se estudió, no pierde el efecto ni cuando permanece en anaquel en farmacia, y lo único que se nos hacía referencia era pues tratar de tenerlo en un lugar que no fuera tan caliente, pero no ha perdido efectividad, que era algo también que se cuestionaba en algún momento cuando se fue adicionado a las fórmulas. Con las fórmulas pasaba exactamente lo mismo, a veces por ahí hacía un poquito de ruido si no iba a alterarse, y pues definitivamente no. ¿Qué otra cosa pudiera yo agregarles en relación al Lactobacillus rhamnosus? En relación a efectos secundarios, la verdad no se han visto. Sin embargo, por ahí en ocasiones los pacientes refieren un poco de distensión, a veces un poco de gas, y sí puede llegar a pasar, porque hay que recordar que su efecto lo estamos buscando a nivel de colon, y eso va a ser transitorio. El paciente no va a presentar mayor sintomatología que eso, y la verdad, comparando con la efectividad que va a tener regresar a menor número de evacuaciones, la verdad vale la pena administrar este tipo de medicamento. Y bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Tenemos alguna duda o preguntas por parte de internet? Bueno, sí, hay varias preguntas. La primera, el doctor Dante Alejandro Fuentes Mayosi pregunta: ¿puedo utilizar probióticos en diarreas, entre paréntesis, ya instauradas, nosocomiales? Sí. Sobre todo en pacientes pediátricos críticamente enfermos que tienen ya de por sí cierto daño del tracto digestivo. Sí se puede utilizar. Inclusive eso fue algo de los que, por ahí hay un artículo del 2008 y 2010 del doctor Guarino que sí se comparó, que disminuyó los episodios de diarreas nosocomiales. Gracias. Otra pregunta del doctor José Alberto López Vaca. ¿Cuánto tiempo lo recomiendan en diarrea aguda y cuánto tiempo en colon irritable? En diarreas agudas, los estudios todos la mayoría los administraron hasta por 7 días. En colon irritable es donde ahí sí hay un poquito menos no de experiencia, sino que hay menos estudios y los grupos son un poquito más pequeños, pero el número de días se puede administrar alrededor de 10 días. Sí, inclusive si el paciente vuelve a tener sintomatología o no ha mejorado, se puede dar de forma continua sin mayor problema. Gracias. La doctora Hilda Aguilar pregunta: ¿en enterocolitis necrotizante hay mejor evidencia? Sí hay, pero hay muy poca. Sí hay. El doctor Eduardo Carci
Doctora, felicidades por su ponencia y una disculpa por salirme un poco del tema. Quisiera saber si usted tiene algún comentario con relación a la administración de LRGG en niños que nacen por cesárea. Bueno, eso fue algo que le preguntamos, por ejemplo, al doctor Canari, y definitivamente hay estudios que dicen que sí los podemos administrar, porque al final esos niños, pues como ya lo hemos platicado en alguna otra ocasión, ¿no? Lo que decimos es que nacen prácticamente en un medio estéril, que sería una buena opción, sí, pero sí se va a tardar en recuperar, o vaya, que vayamos a tener microbiota como tal, sí se va a tardar un poquito más. Ahí la ideal sería que lo administráramos, inclusive pudiéramos administrarlo de un mes continuo, si a la par siempre se ha hecho énfasis en la alimentación al seno materno, que al final es lo que le va a conferir que tenga la microbiota como debe de ser. Gracias. El doctor Daniel González Gaitán hace un comentario. En el último metaanálisis de Cochrane respecto a probióticos y dermatitis atópica, se concluyó que son útiles pero no para tratamiento. Solo han visto reducción de brotes. Sí, inclusive hay por ahí algunos artículos que se refiere que más que retardar el brote es disminuir la sintomatología o la severidad de la dermatitis atópica también. La doctora Yolanda Valdés Barriga pregunta su experiencia en uso de neonatos. Sí, lo hemos utilizado y la experiencia es buena. La doctora Flor Adriana Arellano Salas pregunta de la Ciudad de México, ¿cuánto sería el tiempo de tratamiento en la diarrea aguda y cuánto sería el tratamiento en la dermatitis aguda? En diarrea aguda sería 7 días, inclusive si llega, por ejemplo, no quería como diagnóstico de diarrea persistente porque puede ser hasta por 10 días, pero lo podemos seguir utilizando. Yo ahorita tengo una paciente que tiene una colitis alérgica y la verdad es una colitis eosinofílica como tal y tuvo diarrea crónica, inclusive llegamos a manejar obviamente esteroide, inmunosupresor, o sea, nos dejamos caer toda la batería de medicamentos porque no mejoraba, inclusive lleva aproximadamente 4 meses hospitalizada y lo que se hizo fue iniciar el probiótico, el cual ahorita lo tenemos de manera continua, no hemos tenido ningún efecto colateral, no hemos tenido ningún efecto adverso y ahorita está para irse a su casa ya, después de varios meses, inclusive múltiples cambios de fórmula, pruebas de alergia, etcétera, y la verdad funcionó muy bien desde el momento que iniciamos el probiótico. Sí, una última pregunta de la doctora Flor Adriana es ¿cuánto tiempo de tratamiento para la dermatitis atópica? De la dermatitis atópica sí podemos utilizarlo inclusive alrededor de 3 hasta 4 semanas sin mayor problema. Gracias, son todas las preguntas. Okay, muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? Sí, doctor. Buenas noches. Disculpe, doctora, los estudios comparativos que se hicieron, quisiera saber si se incluyeron bajo esquemas antibióticos porque se dice que Saccharomyces sí tolera los antibióticos y los lactobacilos son susceptibles a los antibióticos. Sí. Entonces quisiera ver si bajo esa diferencia la eficacia varía también. Aquí los estudios todos van dirigidos a diarreas agudas y principalmente son diarreas virales, ¿sí? Sí hay estudios en pacientes que tienen diarreas que son infecciosas, bacterianas y que se utilizaron antibiótico. Y sí, la respuesta sí es muy buena en que también reduce el número de días. Aquí lo que hace mucha diferencia es que lo comparado, hablando de Rhamnosus, que comparado con el resto de los probióticos, es que a pesar de que puede pasar, o sea, obviamente en estómago va a estar en contacto con el ácido, con bilis, sigue siendo efectivo. Que eso es lo que pasa con algunos de los otros, muchos de los probióticos, que conforme va avanzando va perdiendo efectividad porque al estar en contacto con esto, para todo el proceso de absorción y digestión, algunos pierden efectividad. Entonces, eso sería ahí lo comparativo. Pero la verdad, estos estudios son dirigidos a diarreas agudas y son virales. Sí. ¿Alguna otra pregunta del auditorio?
Bueno, pues le damos gracias a la doctora Maricruz y le damos un reconocimiento de parte del Colegio de Pediatría por su valiosa participación. Gracias, doctor. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, ya por último, seguimos deseándoles el mejor de los años y le damos muchas gracias al patrocinador de esta sesión, que es Laboratorios Merck. Ahorita vamos a tener una participación de ellos con un video, entonces, por favor. Buenas noches, mi nombre es Adrián, represento al Laboratorio Merck. Les agradecemos al doctor Bernardo, a la doctora Maricruz por su ponencia, a todo el colegio por la asistencia. Vamos a dejar nuestro mensaje con un video directamente de Vivera. Perfecto. Merck, la empresa alemana se mantiene a la vanguardia presentando una gran innovación que revolucionará el tratamiento de la diarrea. Merck trae a México el probiótico más estudiado en todo el mundo, con más de 100 pruebas clínicas que han demostrado su eficacia y seguridad en una gran variedad de escenarios. Lactobacillus rhamnosus GG, mejor conocido como LGG. El nuevo Vivera es una solución rápida y segura que trabaja con el cuerpo para acelerar el proceso natural de recuperación de la diarrea. Un día más rápido que otros probióticos. Seguro y benéfico para toda la familia, incluso para mujeres embarazadas. Vivera es el tratamiento con probióticos más corto, con solo 2 sobres durante 4 días. Presentación disponible en caja con 8 sobres, que facilita su uso en cualquier lugar, ya que no requiere refrigeración. Ayuda a sus pequeños a regresar a lo que más les gusta. Con el nuevo Vivera, revolución en el tratamiento de la diarrea. Este es Vivera, este es nuestro producto. A los que ya los conocen, espero ya hayan tenido la oportunidad de probarlo. Y a los que no, espero nos den la oportunidad de conocerlo con sus pacientes y que realmente reciban el beneficio de un producto nuevo con el respaldo del Laboratorio Merck. Muchas gracias, aprovechen su cena.